Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a participar de este espacio de reflexión que hemos dado en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino, nos encontramos hoy con el licenciado Ricardo Nin. Ricardo es un especialista en muchas cuestiones, pero particularmente en dos: la cuestión de la educación y el sector energético. Y sobre ello vamos a conversar con él. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Antes de pasarle la posta a Carlos, querría consultarte. Tus temas, los temas de tu excelencia, y me disculpo por no haber hecho la presentación adecuada, dado que, Ricardo, vos estás presidiendo la Fundación Excelencia y además sos vicepresidente de la Confederación de Profesionales de la República Argentina. Así es. Es un hecho muy importante dentro del punto de lo que yo quería preguntarte, porque justamente educación y energía son dos motores básicos en lo que hace al desarrollo de un país. Y hoy estamos en una problemática dentro de nuestro país en ambas cuestiones. Por un lado, tenemos la educación que está en conflicto desde el nivel inicial hasta el universitario, inclusive los centros de investigación y los científicos, por supuesto, están en la calle protestando por lo que ha ocurrido. Estamos como en un déjà vu, viendo lo que ha ocurrido en un pasado, viendo pasar la película de nuevo. Y por el otro lado, el sector energético, donde las tarifas realmente se le han hecho impagables a la gente, pero no solo eso, porque también están las tarifas que hacen a la industria, y en la industria también está pasando lo mismo. Desde tu visión, digamos en el corto y mediano plazo, ¿cómo es que ves la cosa? Bueno, es una pregunta muy interesante que vamos a tratar de ir dividiéndola. Por favor. En la primera parte tenemos que ver qué proyecto de país queremos para tratar estos temas. Si queremos un país con desarrollo, un país con madurez, un país con decisión política, un país con ciencia y tecnología, un país que pueda competir en el mundo actual, tenemos que tener un proyecto nacional. Si queremos seguir siendo o volver a ese país colonial, que me atrevo a decir que es el proyecto que estamos llevando, que se está llevando adelante en este país. Sin duda no es neoliberalismo. Bueno, lamentablemente debemos reconocer que hay una acción de los medios concentrados muy fuerte que vienen trabajando no desde ahora, sino cuando estaba todavía en el poder el gobierno anterior. Y digo lamentablemente, tenemos que reconocer que hay mucha gente que es parte de esta sociedad, que son trabajadores, y algunos son profesionales o no profesionales, pero por tener un puesto seguro o por estar un poquito mejor que los otros, es como que se sienten partes de este proyecto, y ellos van a ser víctimas de este proyecto. Sí. Ellos van a ser víctimas de este proyecto, pero lo más triste es que le han inyectado alguna droga para que sus mecanismos de defensa bajen, y hoy se encuentran indefensos para decir que todo está bien, cuando su egoísmo o su temor o su ego de decir no nos equivocamos, porque eso es lo que han inyectado y lo que están inyectando, los hizo creer que eran distintos, que era un problema de los de abajo, y todos somos de los de abajo. Y la clase media también es una parte que está en el medio, pero es la más suave, la más castigada, y es la que tiene también falta de contenido en decisiones y se cree ser lo que no es. Y en poco tiempo, o ya están teniendo las primeras señales de que a esa clase media también le está llegando todo lo que pensaban que no iba a llegar. En cuanto a la educación, bueno, un país colonial necesita tener una élite y después que los de abajo respondan, que no tengan criterio, que no tengan elaboración, y que si tienen una formación, esa formación
sea mínima y de alguna manera que esté esquematizada, ¿sí?, para lo que ellos tienen que hacer. Que no piensen, que no elaboren, que no sean parte de un proyecto, que no puedan tomar conciencia de las realidades de lo que hace una dirigencia. Y si estamos hablando de la educación, fíjense ustedes qué loco, y permítanme decir qué loco, porque yo particularmente a veces me levanto a la mañana, pienso, o a la tarde, ¿cómo puede ser? Nos están destruyendo la educación. A la pregunta que ibas vos, nos están destruyendo la educación. Hoy las universidades nacionales, que son la base de la formación del futuro del país, están siendo castigadas, están siendo de alguna manera, voy a decir un término un poco, están siendo llevadas a que deben arrodillarse al poder de turno para hacer lo que ellos quieren. No quieren la independencia, no quieren que tengan un criterio, y las universidades nacionales debemos destacar que vienen cumpliendo una misión social y académica. Bueno, ahí, hoy me mandaron por WhatsApp un flyer que sería divertido si no fuera trágico, donde decía la universidad pública nos dio 5 premios Nobel, la privada nos dio un Macri. Entonces, lo que vos estás señalando es justamente el intento de desmantelamiento de la educación pública en beneficio de una educación privada que es puro negocio, así que no tiene un fin social, que es a lo que vos apuntás. Sí, yo diría que más allá que es puro negocio, es de una esencia de control. O sea, cuando la educación no está en las bases y digamos que lo esencial es tener un poder económico para llegar, ¿no? Si bien no quiero generalizar, porque hay universidades privadas que también tienen un contenido social y que han sido universidades de los trabajadores, vamos a demostrar que el proyecto es desacreditar cada vez más la educación pública para imponer lo que traen de Estados Unidos, y que los referentes de esto están en el poder hoy. No es casualidad que el señor que está como primer senador de la provincia de Buenos Aires sea parte de una fundación con otro señor que está como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y yo no creo que el presidente de la nación esté ajeno a esto, supongo. Digamos, ¿qué proyecto quieren? Digamos, ¿qué pretenden de la educación? Yo creo que lo primero es convencer a la sociedad, como lo vienen haciendo con otras cosas, que la educación pública no sirve. Y como dijo aquí el compañero, la educación pública nos ha dado y nos ha destacado en el mundo. Ha formado científicos y ha formado hombres en ciencias políticas y ha formado economistas que nos destacaron en el mundo. Y en la medicina no hablemos, ¿no? En fin, en todas las profesiones. Y esa universidad pública estaba teniendo algo que a la gente que piensa con una mentalidad colonial, ¿sí?, con una mentalidad de esclavo, porque estos señores que están aquí, no creamos nosotros que son los dueños de la torta. Estos señores trabajan para intereses que están en el exterior y son preservativos, discúlpenme en el término, de esos intereses, y están en el medio, conduciendo a la Argentina a un camino de catástrofe. Porque con todas las cosas que están apareciendo en los medios, no se está diciendo qué está pasando con la economía. Pero fíjense, estamos hablando de la educación, y las universidades están con un paro, están haciendo manifestaciones, están diciendo que en algunos casos tienen presupuesto como
la Universidad Jaureche, para llegar a la mitad del año. De eso nadie habla nada. Los periodistas que están, que son partes de este juego mediático y que trabajan para estos intereses, no dicen nada. Nos enteramos porque estamos en el tema, o porque tenemos rectores amigos de alguna universidad, porque tenemos hijos que estudian en esas universidades. ¿Y qué estaban haciendo las universidades? Hablemos de las universidades del conurbano, las nuevas universidades, sin dejar de destacar el rol de las universidades nacionales y gloriosas del interior del país, ¿no? Como Córdoba, Rosario, o de Buenos Aires, La Plata, que han sido universidades que en el mundo se han destacado en algún momento y siguen, porque acá nadie dice, por ejemplo, que la Universidad de Buenos Aires forma a argentinos que en algunos países no tienen que hacer ni la reválida del título, claro, elementalmente en medicina. Por eso mi preocupación, y te la transferí en la pregunta, en el sentido de que hoy estamos viendo todos los estamentos de la educación en peligro. Pero quería agregarte una cosita más, disculpame que te interrumpa. No, por favor. Entonces, estas universidades, esas nuevas universidades, ocuparon un espacio en donde las personas, la sociedad de esos lugares, nunca pensó que podía tener acceso a la universidad, que podían tener en sus familias un primer profesional, el bienestar, el desarrollo para esa juventud y para la no juventud también, que tuvo el valor de decir, tengo una oportunidad de ir a un desafío en mi vida que es ser profesional. Esas universidades estaban cumpliendo y cumplen un rol académico, pero también social. Y social porque esas universidades, en base a la pregunta que vos hacías de toda la educación, se estaban tomando a cargo no solo la parte académica, sino también que había muchas personas a las que había que fortificar, porque no es casualidad que nos están, como habíamos dicho, nos están destruyendo la educación. Y esto no es casualidad porque venimos de un proceso que comenzó en el 76, pero este proceso se profundizó en el 89-90, la destrucción vino ahí, de la cual nadie habla, y los señores que están en el gobierno ahora fueron socios, partícipes, se enriquecieron, y aparte de eso, decían que ese era el modelo que necesitaba este país. Entonces, las consecuencias sociales que dio esa etapa trajo aparejado que también el nivel bajó, porque muchos chicos ya tuvieron que dejar la escuela porque no tenían una alimentación adecuada, porque tenían que salir a trabajar para ayudar a sus padres, o porque directamente ya no podían más, estaban en un círculo cerrado, ¿sí? Del cual acceder al índice de satisfacción que cualquier ser humano precisa era muy difícil. Y esas universidades empezaron a cumplir un rol. Y no es casualidad que algunas tengan 14.000 o tienen 15.000 alumnos. Carreras adecuadas a los lugares donde están instaladas, para de alguna manera generar un cambio, generar un proceso de desarrollo y de cercanía al alumnado. Y además, elementalmente, estaban cumpliendo o están cumpliendo el rol en donde lo primero que explican y que enseñan es que el hombre es un ser social. Y cuando el hombre es un ser social, debe tener las posibilidades de acceder con las exigencias que correspondan a jugar en cualquier espacio de la sociedad. Elementalmente poder acceder a la universidad. La universidad no tiene que ser para una élite, la universidad no tiene que ser para poquitos. La universidad le tiene que dar oportunidad a todos. Por supuesto que todos
no van a llegar. Pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Los que somos hijos de trabajadores tenemos que tener las mismas oportunidades, porque nuestros padres y nuestros abuelos no accedieron a la universidad, pero se esmeraron para que nosotros pudiésemos estar en ellas. Claro, pero la concepción de este gobierno quedó muy bien reflejada en esa desafortunada frase de María Eugenia Vidal, cuando dijo: todos sabemos que un pobre nunca llega a la universidad. Primero es falso, porque justamente vos estás diciendo, las universidades, sobre todo el conurbano, han permitido que haya una primera generación de universitarios en muchas familias de trabajadores. Pero además de ser falso, es perverso, porque está planteando de antemano la absoluta discriminación de aquellos sectores que, según ella, nunca van a tener derecho de una educación superior. Entonces, acá tenemos claro cuál es la concepción del gobierno, que quedó tan bien resumida en esa desafortunada frase de Vidal. Bueno, en esa desafortunada frase a la cual yo me iba a referir también, quedó reflejado, como va quedando reflejadas en distintos hechos. Cuando estaba, digamos, en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, y el nazismo creía que podía llegar a dominar todo, hubo un señor que dijo: miente, que algo quedará. Que algo quedará. El señor se llamaba Goebbels. Y yo creo que nosotros tenemos un Goebbels hoy aquí, que es el señor que está atendiendo y que controla los medios de difusión. Más esa palabra que es justa, perverso. Estamos viviendo en la perversidad. Estamos viviendo con seres que son perversos, seres que no miden las consecuencias, que se burlan de aquellos que hoy están padeciendo. Y un presidente que dice: yo sé lo que es la pobreza porque los visito de tanto en tanto. La verdad es que a mí ciertas definiciones de esta gente que nos está desgobernando hoy me producen espanto directamente. Vos hiciste un comentario respecto de que, bueno, están siendo usados como forro. Sí. Poderes Dijo superiores. preservativo, fue más fino que vos. Es cierto. Y a eso me iba a referir. Casualmente me acabo de enterar que han hecho una reducción drástica al 10% de los preservativos que se repartían, Que se distribuyen gratuitamente desde el sistema de salud. Pero paralelamente a eso, a esa reducción que hicieron al 10%, no del 10%, subió creo que un 11 o algo más el problema de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, además no me quiero ir de tema, pero eso simultáneamente a la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, por un lado, digamos, siguen llevando a la clandestinidad a las mujeres que no desean un embarazo para practicarse un aborto, y por otro lado, limitan la posibilidad de prevenir un embarazo no deseado. Entonces, sin irme de tema, yo lo que quiero es preguntarle a Ricardo en este contexto que es de permanente ajuste, reducción de presupuestos del Estado para la educación, en este caso que estábamos hablando, esto tiene una repercusión también en el sector científico-tecnológico, o sea, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, que se supone que es algo imprescindible para una nación que quiera ser independiente, que quiera crecer, que quiera tener un potencial de desarrollo. Y hay un sector en particular que a mí me preocupa, quisiera que vos nos des tu opinión, que es el sector nuclear. Ahí yo veo que se está produciendo un desmantelamiento a través de distintas medidas que se están
tomando como el abandono del proyecto de construcción de Atucha 3, como el intento de vaciar, digamos, la planta de producción de agua pesada, es decir, PIAP, esto de que en la CONEA no están incorporando este año becarios de todos los egresados de los institutos que tiene la CONEA, o sea que se supone que se está formando gente que después no se le da la posibilidad de continuar con su formación ya en un trabajo efectivo dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En fin, hay una serie de hechos que se están produciendo que me preocupan porque nosotros habíamos llegado a ser reconocidos internacionalmente por nuestro desarrollo en el sector nuclear para uso pacífico. Bien. Yo no soy de CONEA, pero lo reconozco públicamente en todos lados, que admiro, me siento parte de Es como que cuando pasa algo con el INVAP, con CONEA, a mí me preocupa. Y es un tema del cual podemos hablar unos minutos para clarificar qué maquiavélicos que son estos señores. Qué maquiavélicos que son estos señores. Y voy a usar un término también, que no hay que tener miedo de decirlo, que algunos de ellos son apátridas. Porque apátridas son aquellos que entregan todo sin ver qué queda a cambio. Acá hay señores que entregan todo viendo que queda a cambio para su beneficio personal, pero no están viendo qué queda a cargo para beneficio nacional, para el proyecto del país. Por supuesto que no les interesa, pero vuelvo a decir, Juan, que no es casualidad, hay causalidades, y estos señores responden a intereses que están afuera, con agentes internos como este gobierno, como estos funcionarios que trabajan para la destrucción nacional. Con la mentira, con la deformación, con el lavado de cerebro, con la persecución. Y el tema nuclear, como bien decía el compañero, Argentina se destacó a nivel mundial. Y recuerdo una anécdota que pasó hace unos años cuando la Argentina fue y licitó un proyecto de un reactor nuclear de investigación, compitiendo con las empresas más importantes del rubro del mundo, a nivel mundial. Estaban los Estados Unidos, estaba Inglaterra, estaba Francia, ya no Alemania, porque como ustedes saben, Alemania decidió no seguir con el proyecto nuclear. Cuando nosotros, la primera central que tuvimos fue una prototipo de Siemens, entonces tomó el poder Francia de todo esto y sigue adelante. Y la Argentina, gracias al trabajo de sus científicos, de sus profesionales, hombres formados aquí, que después, por supuesto, muchos fueron becados y hicieron posgrados en distintas partes del mundo, pero su formación básica y profunda la hicieron acá, la hicieron en el Balseiro, un instituto del cual nadie habla y que es orgullo y se destaca a nivel mundial. El INVAP, de la institución que nadie habla, y ha desarrollado muchas cosas más allá de los reactores nucleares, como tema satelital. Se están estudiando otros tipos de energía que se pueden llevar a cabo con desarrollos dentro del país. Pero vamos no nos desviemos, como él dijo, de la pregunta que es clave. Y yo decía que en ese momento, aunque esto parezca cosa de loco, porque yo no lo entendía, en ese momento tuve el honor de ser asesor de la Comisión de Energía. Estaban dos diputados que ya no están, que los quiero nombrar. Uno, el diputado Blanco, de la provincia de Buenos Aires, que era el presidente de la Comisión de Energía cuando se trataba de esto,
y un gran amigo que ya tampoco está, del cual siempre lo voy a tener en mi corazón, que era Daniel Esaí de Mendoza, un hombre que venía del radicalismo, y cuando el radicalismo tomó esa posición con Caballo a la cabeza, y dejó el radicalismo y formó un partido propio en la provincia de Mendoza y ganó en aquel momento. Estaba así cerca de eso, y se decía que no teníamos que hablar mucho de este tema porque la contra la teníamos adentro. ¿Cómo la contra la teníamos adentro? Más allá de algunas organizaciones que desde mi punto de vista pregonan el medio ambiente y la naturaleza y trabajan para intereses petroleros, o la financian intereses que no quieren que se desarrollen, que no tengamos proyectos propios para poder seguir como están siguiendo adelante. Y en este gobierno, en esta etapa, uno de esos intereses, uno de esos pool empresarios, al cual representaba el señor ministro de Energía que se fue, el señor Aranguren, y tendríamos que investigar qué pasa con la compra de gas que viene de Chile, cuando Chile no tiene gas, y cuando dejamos... Y ahora le vamos a vender gas a Chile. Compramos antes. Se repite la historia, muchachos. Por supuesto. Se está repitiendo la historia. Nosotros teníamos una central que generaba gas, que era Termoandes, si no mal no recuerdo. ¿Dónde se va al interconectado nacional? Recién se interconectó cuando vino el gobierno del 2003. Esa central estaba en territorio nacional, en territorio argentino, y producía para Chile. Generaba para Chile. Estas son cosas que pasaban descabelladas. Y en lo nuclear, lo descabellado era que después de haber comprado una segunda central, que todo el equipamiento estaba acá en la Argentina, hubo algún señor radical, pseudo radical, porque yo creo que el radical fueron los de Irigoyen y los de Alfonsín. Estos señores, no sé lo que son, propuso en aquel momento transformar esa central en una central que generara con gas. Cuando teníamos un reactor, cuando teníamos todo el equipamiento ahí estacionado en Atucha, empaquetado de una manera con un envoltorio especial que tenía que tener una temperatura, y gracias a esos recursos humanos, a esos hombres de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de lo que después fue Nucleoeléctrica, un invento también de aquel gobierno, bueno, pero que hoy es una empresa nacional. Otra empresa que la están bombardeando. Claro. Junto con Dioxitec. Claro, y bueno, el CEISA, Dioxitec, la parte de medicina nuclear en la cual nos destacamos también mucho, no hay que olvidarse de eso, porque hay cosas que la sociedad lamentablemente no sabe. Concluimos así con la primera parte de nuestra entrevista a Ricardo Nin. Hola amigos, esto es El Derecho y el Revés y nos complace en presentar la segunda parte de la entrevista que le realizáramos a Ricardo Nin. Nos estabas diciendo recién, Ricardo, de la importancia del desarrollo nuclear en aspectos que son desconocidos por la gente, por ejemplo, en medicina. Radioisótopos. Argentina es uno de los exportadores del tema de medicina nuclear más importante del mundo. Esto no lo sabe nadie. ¿No? Nosotros tenemos un complejo en Ezeiza, que los invito a que lo conozcan, orgullo. Tenemos un hospital de medicina nuclear en Mendoza, reconocido a nivel mundial. Tenemos en el hospital Rafo de aquí, y perdón, digo tenemos porque me siento parte de esta sociedad, propio, claro. porque es un orgullo para los argentinos.
en donde la Comisión Nacional de Energía Atómica también tiene un rol importante para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer, ¿no? De eso nadie habla, pero elementalmente, ustedes fíjense que lo que yo les estaba comentando, relacionado con esa situación, se pretendió desguazar, tirar como chatarra lo que teníamos ahí, que la nación argentina, el pueblo argentino, que el pueblo de nación, había pagado, porque era un patrimonio argentino que se le pagó en su momento a Alemania. Bueno, ida y vuelta, estaba todo parado. Gracias a esos recursos humanos, como le dije antes, se pudo cuidar eso. Hasta que en el gobierno de Néstor Kirchner se decide continuar con el plan nuclear. Y se decide comenzar el seguimiento de las obras de Atucha 2. Así fue, por lo que tengo entendido, y me explicaron las personas que conocen, que lo único que se tuvo que llevar al exterior por un problema de seguridad fue el eje del generador, porque al estar tanto tiempo estacionado, querían ver si estaba en condiciones o bueno, si había algo de óxido en algún lugar. Bueno, se llevó y fue tan bueno el trabajo de nuestros técnicos, de los argentinos, que no se le tuvo que hacer casi nada. Los alemanes admirados. Así fue que se llegó a la conclusión de que se continuaba Atucha 2. Cuando visitábamos aquellas instalaciones, era una obra titánica lo que estaba haciendo. Llenos de autos, la ruta, no solo los terrenos de la gente que estaba trabajando, sino los terrenos de la central, sino que se estacionaba en la calle porque había una cantidad inmensa de trabajadores. Y aquí vino una etapa que hoy la estamos destrozando otra vez. Se tuvo que llamar a gente, ¿sí?, para formar nuevos técnicos. Se tuvo que formar soldadores especializados, ¿sí? Y como eso se capacitaron técnicos, ingenieros, obreros calificados, que estaban en condiciones, una vez que se terminaba Atucha 2, de poder seguir con el proyecto de la tercera central. Tercera central que, por otra parte, esta gente abandona como proyecto cuando ya teníamos cerrado el financiamiento en un 85% con los chinos. O sea, prácticamente teníamos asegurado un financiamiento, un préstamo que se comenzaba a devolver cuando la central comenzaba a funcionar y a generar una rentabilidad para poder devolver ese préstamo. Y esto se deja sin efecto alegremente. Y esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave, muchachos. Porque la ciencia y la tecnología nacional está sufriendo también un golpe muy fuerte. Seguimos con el tema de la central. No solo que se estaba hablando de la tercera central, se estaba hablando también con los rusos de la cuarta central. Rememorando un poco la historia, en los años 82, cuando termina la guerra de Malvinas, hubo un hombre que, más allá de que fue un hombre de la Armada Argentina, debemos reconocer también que hubo un proceso que la Comisión Nacional de Energía Atómica estaba bajo la órbita de la Armada Argentina y generó un desarrollo muy importante. Pero este hombre en aquel momento, en el año 82, habló de que el desarrollo nuclear argentino tenía como base esencial la construcción de 7 centrales nucleares. O sea, nosotros teníamos la central de Córdoba, Atucha 1 y la de Embalse. Y tenían que hacerse 5 centrales más. Ahora bien,
Se dejó todo eso de lado, se paró el plan nuclear en aquel momento, se reactiva en el 2003. Yo tuve el altísimo honor de estar y me emocioné cuando la presidenta Kirchner cerró con un conjunto de profesionales de la Comisión de Nucleoeléctrica de la Comisión Nacional de Energía Atómica simbólicamente el reactor de lo que era Atocha 2 para empezar a generar, siendo criticados, bombardeados por estos medios que ahora vemos cuál era su obra maquiavélica, y con todo lo que se dijo, Atocha 2 comenzó a generar. Esos técnicos que se prepararon ahí eran la mano de obra calificada para el proyecto nuclear de las 5 centrales que faltaban. Esas 5 centrales, que ahí íbamos a tener 2 más. Cuando entra este gobierno, lo primero que hace, sin decir mucho, ir parando este proyecto nuclear. Y hoy estamos viendo cómo se despide indiscriminadamente a hombres, a profesionales calificados, que lamentablemente van a emigrar. Va a volver a pasar lo que pasó en la década del 89-90. Muchos de ellos se fueron afuera y no vuelven. Y yo afuera tengo 3 hijos profesionales. 2 están en Brasil y 1 está en Alemania. Y como me pasó a mí, le pasó a la mayoría de la gente. ¿Qué le va a decir uno a los hijos? Quédate acá cuando tenga futuro. ¿Qué le podemos decir a un profesional? Seguro, si no tiene trabajo, no tiene futuro y le ofrece nada. Quédate a trabajar de taxista. Se repatriaron, gracias a un proyecto del diputado Díaz Roy del Gobierno Nacional, un montón de científicos que creyeron en el futuro en el gobierno anterior. Y ahora los volvemos a perder. Los volvemos a perder. Y muchos de ellos ya no creen más en nada de lo que venga conmigo. Sí. Y los que están mirando de afuera dicen, ¿cuál es el futuro? ¿A qué jugamos? Pero elementalmente el vaciamiento científico-tecnológico nuclear. No solo eso, la 3 y 4, que si no hay un proyecto, que es el proyecto Karen, que se había parado también en el año 90, 91. Vos estás hablando de los reactores nucleares que se desarrollan con tecnología. Exactamente. Entonces el prototipo del primer CAE se estaba construyendo ya y iba a funcionar. Y yo digo, va a funcionar porque estoy convencido que esto va a costar, pero vamos a volver. Se va a volver a poder implementar todo esto. Estaba en lo que son los terrenos ahí en Lima de Atocha 1 y 2. Sí. O sea, ese iba a ser el prototipo. Pero en la provincia de Formosa ya se habían firmado documentos que iba a haber otra central de energía, de generación de energía nuclear, que iba a ser con tecnología totalmente nacional y en base al desarrollo del proyecto Karen. El proyecto Karen es un proyecto de reactores pequeños de generación. Le vendimos en su momento uno a Venezuela, ¿no? De esos reactores. No, lo que se vendieron, creo yo, por la información que tengo, son reactores de investigación. Ajá. De generación, no llegamos a... Como lo que yo les dije antes, ganamos una licitación para poder en Australia, parte de la Commonwealth, en Australia, o sea que está bajo la órbita del gobierno inglés. Y que además acá esta gente toma como ejemplo de lo que debería ser la Argentina. Te dicen, tendríamos que ser Australia, claro, en el cono sur. No, últimamente están diciendo tendríamos que ser Perú o Colombia. Bueno, volvemos a lo mismo. Estamos empeorando. Volvemos a lo mismo. Antes las expectativas. Antes era Chile, el modelo de Chile, pero después vimos con todo lo que pasó en Chile, cómo estaba la educación en Chile, qué era la educación en Chile. Pero bueno, no me quiero ir del tema para cerrarlo a la pregunta que ustedes muy gentilmente me permiten desarrollar.
Y el proyecto que había era la construcción de una central nuclear en Formosa, que iba a ser, me atrevo a decir, en un 90% con toda tecnología nacional. Fíjense ustedes a dónde estábamos llegando y cuál era la perspectiva. Y volvemos entonces, como cuando vos comenzaste con la pregunta, a ver que lo que se había comenzado nuevamente era todo el circuito nuclear, ¿sí? El proceso nuclear en Argentina hasta el agua pesada, la explotación de las minas de uranio, porque nosotros tenemos mucho uranio, aunque parezca mentira, hubo una etapa por los negociados espurios que nosotros estábamos comprando uranio del exterior cuando lo teníamos acá y estábamos en condiciones con todo el proceso de poder hacer enriquecimiento y de poder hacer todo, inspecciones que fueran necesarias. Argentina estaba abierta a todo, pero estábamos llevando adelante un proceso de ciencia y de tecnología que nos independizaba, porque competimos y ganamos en Australia. El reactor de investigación que está en Australia se hizo en la Argentina. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Disculpe que diga lo más loco, pero sí, lo más enfermo de todo esto, que nosotros teníamos miedo que el Congreso Nacional de aquella época, ¿sí? Porque todavía había enquistado en el Congreso parte de la cultura de la década del 89-90, nos vetara la posibilidad de que Argentina vendiese a Australia ese reactor. Estas cosas pasan acá, y estas cosas pasan con el proceso de desarrollo de ciencia y tecnología. Hoy la Comisión Nacional de Energía Atómica, hoy el INVAP, hoy Nucleoeléctrica, no me quiero olvidar nadie, hoy el Balseiro, hoy todo lo que es el complejo nuclear que está en Ezeiza, que ahí se trabaja elementalmente con Dioxitex, con todo lo que es el tema de la industria, de la medicina nuclear, todo está temblando. Todo está temblando. Siendo la pregunta de origen del corto y mediano plazo que te hiciera, esa es tu definición final. Estamos temblando. Ahora, yo tengo una visión en lo personal y que coincide con mucha gente, y yo creo que también va a coincidir con vos y conmigo, en el sentido de que sí estamos todos temblando, pero estamos próximos a un momento de cambio. Aunque yo recuerdo, y esto es lo que a veces me lleva a que yo digo, el déjà vu, o sea, volver a vivir lo que ya vivimos. Vos hablabas de una década, y yo me iría todavía mucho más atrás, que sería la del 55, porque en definitiva, el primer momento histórico de esta generación lo vivimos en ese momento. Totalmente. Cuando justamente, inclusive yo recuerdo había un hecho de que no sigan fabricando aviones y nosotros le vamos a dar toda la flota. No fabricaron aviones ni tampoco llegó nunca la flota. Juan, vos te referís a un tema estratégico que ahí debemos reconocer la política del general Perón, el proyecto nacional, el proyecto de la ciencia y la tecnología desde la industria mediana y querer avanzar a la industria pesada, que se frenó, cosa que con el desarrollismo que vino después, claro, que no continuó con eso. Frenaron todos los proyectos estratégicos, el plan Larkin y todo lo demás con los ferrocarriles, bueno. Con el desarrollismo que curiosamente se suponía que venía con la idea de desarrollar la industria pesada, claro, porque ellos planteaban como crítica al peronismo que había sido nada más que un proceso de sustitución de importaciones, claro, pero que no se había realmente desarrollado la industria pesada, la iban a hacer ellos. Tengo una anécdota. Vos seguramente me ibas a decir que Macri en sus inicios, ya no lo dice más, dijo que él era desarrollista. Sí, creo que me ibas a decir eso. Sí, desarrollista como muchos señores que estuvieron con el plan Larkin y que se enriquecieron ahí y que vaciaron, comenzó el vaciamiento de la industria nacional, que tanto nos había costado
porque tuvimos un proceso histórico, como Juan decía, en la década del 40, 40 y pico, 50, y que después en muchos aspectos comenzó de a poco, no se pudo hacer porque todavía la estructura de la gente, de la formación de lo que hablábamos, que era un mecanismo fuerte que frenaba a todo lo que se quería imponer, y se siguió frenando en gran parte hasta que vino el proceso del 76. Ahí fue el broche de oro, comenzó y lo cerró el gobierno que se llamó peronista, que bueno, el peronista no tuvo nada, ¿no? Sí. Pero No. quería comentar algo a lo que se refirió Juan, que es una gran verdad lo que dijiste. Nosotros en ese momento, en Córdoba, estábamos desarrollando la industria automotriz. No se olviden que el proyecto del auto justicialista, el rastrojero, que fue lo último que era nacional y que se cerró en el 76 con Martín de Dios. Y justamente el rastrojero fue otro de los ejemplos de déjenlo que nosotros se los hacemos, porque provenían de los tractores. Cuando vos hablaste de los aviones te referías al Pulqui. Claro, exacto, al desarrollo propio que teníamos nosotros. Que era ridiculizado propagandísticamente, como diciendo, mirá esto, que estos chantas quieren construir un avión, como si no tuviéramos la capacidad de hacer. Claro, yo jugaba con el Pulqui de plástico, que era todo un emblema. Pero lo ridiculizaron. Como ridiculizaron el plan nuclear de Perón inicialmente, que era toda una fantochada, ¿no es cierto? Todo lo que genera un proyecto nacional y de despegue, y un proyecto de independencia económica. Porque lo que tenemos que tener, si queremos un proyecto nacional, es independencia económica, justicia social, que es la salud, que es la educación, que es la protección de la familia, y la otra. Y la otra, no podemos, si no tenemos soberanía política, pretender algo. Veamos lo que está pasando en el sur, veamos lo que está pasando en Misiones, veamos lo que está pasando en la plataforma continental argentina, veamos lo que... Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero quería referirme a la ridiculización y de otra cosa, el famoso tractor Pampa, que para aquella época era algo muy importante. Pero refiriéndonos al proyecto del Pulqui, la Argentina llegó a fabricar no solo el Pulqui, sino distintos tipos de aviones, de transporte, medianos, en fin, chicos, no medianos. Pero cuando se desarrolla el Pulqui, la Argentina, y lo prueban acá en el Aeroparque, en General Perón, tengo la filmación, después se las voy a pasar, era uno de los 5 países que estaban en el mundo produciendo un avión a reacción. Cuando viene la esclavizadora, no la libertadora, la entregadora, la fusiladora, lo primero que hace, y pone las condiciones desde Estados Unidos y de Inglaterra, directamente Estados Unidos, que había que parar el proyecto de desarrollo de este avión argentino. Y a cambio de eso le ofrecen que van a venir 100 aviones Sabres de última generación, que nunca vinieron, que llegaron en 30 y algunos de los cuales estaban destruidos. Y nosotros paramos todo el proyecto. Con esos señores que se identificaban como libertadores, como que querían una patria como la que quieren estos señores. Es la misma política. Es una continuidad histórica. Es una continuidad histórica. Si queremos ser o no ser, que lamentablemente es la línea que siempre tenemos los argentinos. Tenemos los nacionales una oportunidad del proyecto y después volvemos a los liberales, no sé si son liberales, no sé qué son, a los que quieren un país para ellos y no para todo el pueblo. Yo creo que lo que hay para esa etapa es que formar, hablar de la historia para poder hablar del presente e ir a un futuro. Si no conocemos nuestra historia, en el presente estamos muy inseguros y no podemos hablar de la perspectiva del futuro. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ahora bien,
Yo tengo muchas esperanzas, pero tengamos conciencia de cuál es la situación y cuál va a ser la situación. ¿Por qué? Porque creo que conocemos algunos, no conocemos todo lo que se ha firmado. Acá nadie dice nada. Cuando se abra el paquete del próximo presidente, ahí se verá la realidad. Ahí se verá la realidad de lo que está pasando en la nación. Y no sé por qué me viene algo que me dijo un colega que vino del exterior hace poco tiempo y me choqueó. Debo decir que me choqueó. Más allá que nosotros tenemos que ser conscientes que la ciencia y la tecnología está transformando al mundo y que si no nos preparamos, nos quedamos. Pero para eso tenemos que tener un proyecto de ciencia y tecnología propio, que era lo que se pretendía, porque se habla de la robotización, se habla de la automatización cada vez mayor. Nosotros debemos estar preparados para eso, no podemos huir de eso como nación. Acá no se está hablando de lo que está pasando en el mundo. No se está hablando, se hablan pequeñas cosas. Y este señor me dijo algo que quiero contar a ustedes acá, que me dejó muy preocupado. Nosotros estábamos teniendo una conversación de presente y futuro y dice, mire, Ricardo, esto es muy simple. Él dijo, muy simple. ¿Dónde están las bases o los proyectos de bases que se están llevando a cabo? Le digo, en la Patagonia. Perfecto. ¿Dónde están las reservas de petróleo más grandes? En la Patagonia. Si bien lo estratégico hoy es el petróleo y los minerales, usted no puede dejar de lado el agua. ¿Dónde va a estar otra base? ¿Dónde en este momento con otros pretextos se están colocando bases? En donde está el acuífero guaraní. Este señor era extranjero y me habló del acuífero guaraní. Por supuesto yo lo conocía. Eso es lo que le interesa a los grandes sectores de poder. Sí, a los recursos. Y bueno, me dijo una cosa En su momento el general Perón dijo que la guerra del futuro iba a ser por los recursos naturales, y nosotros teníamos muchos recursos naturales, por lo cual íbamos a ser una presa codiciada de las grandes potencias. Claro, los jóvenes de aquella época, nosotros, cuando nos hablaba de la guerra de las proteínas, en esas charlas magistrales que la tenía el Perón en la CGT, no teníamos todavía la presidenta Cristina Kirchner nos dijo que el futuro pasaba por la energía y los alimentos. Ahora fíjense, quería cerrar la anécdota que dijo este señor. Esto es muy simple. Las bases van a estar hechas, no van a estar en la Pampa, porque la Pampa se la dejan para los muchachos de acá. Que sigan con eso. Lo que les interesa no es esa tierra, son los recursos que están en ese lugar. Y fíjense que las políticas de desprotección más grandes que estamos llevando a cabo, las estamos llevando en la Patagonia, en la geopolítica en la Patagonia y en otros lugares, que la gente no lo sabe, pero están las reservas del mundo. Y otro tema que también está relacionado con la energía, el litio. Argentina es uno de los 3 países que tiene. Entonces, fíjense cómo la energía está en todo, está en lo nuclear, está en la medicina, porque la energía, como decía un amigo, que es un lema nuestro, la energía es vida. La energía es vida. Entonces, no solo con eso, nos hablaron de un proyecto eólico. Yo estoy convencido que en el futuro los proyectos de energía eólica y los proyectos de lo que son de energía solar son futuros. Tenemos lugares para llevar a cabo esto. Pero señores, seamos realistas. La matriz energética es una torta con porciones. Hoy nosotros, la porción más grande de generación de energía se hace con combustibles fósiles. Por lo tanto, vamos a depender del gas y del petróleo
porque le conviene a otros de afuera también, a las grandes empresas. Después está la hidroelectricidad, y sorpresa, relacionado también con la energía. Separaron los proyectos de las centrales hidroeléctricas del sur, separó el proyecto de la repotenciación de Salto Grande. Nadie habla que se terminó algo que había sido el monumento a la corrupción. Y Yacyretá está generando energía. Entonces, nosotros vemos que la energía se está convirtiendo en nichos, en kioscos. Va una empresa, pone una pequeña central de generación y nos pintan que hay un desarrollo, que esto se está haciendo. Yo quiero lo eólico, yo quiero el solar, creo en ese futuro, pero quiero lo nuclear también, porque es tecnología propia, que es lo que tenemos, material estratégico, mineral estratégico, que es el uranio para que generen centrales. Quiero la hidroelectricidad, quiero todo, pero quiero que seamos realistas en el hoy. En el hoy, el 90% de las cosas que se están diciendo no tienen sustento. Porque nos hablan, hay señores, yo asistía en una universidad, no vamos a decir nombre, que está muy relacionada con el actual presidente, una presentación de unos expertos de una empresa multinacional que está afincada en el país y que nos venían a hablar de la energía del futuro, que iba a ser la energía solar. Y vino un funcionario del gobierno y dijo que nosotros en 4 años ya íbamos a tener un potencial de independencia con las energías limpias. Para hacer pronóstico estos muchachos pero seamos realistas. Y ojo, el tema del gas. Nosotros, cuando se privatizaron las empresas, los pozos, algunos nuevos que empezaron a explotarse, eran las perspectivas y la investigación que había hecho nuestra YPF de la época. Tuvimos una empresa, Repsol española, que cotizaba en bolsa como empresa petrolera, como empresa que tenía recursos propios cuando todo se salía de la Argentina. Entonces, hay muchas cosas que pasaron y hay otras buenas que nos pasaron y hay muchas cosas malas que nos están volviendo a pasar. El tema es, como bien dijiste vos, ¿cómo salimos de esto? Con la esperanza solamente no salimos de esto. Tenemos que esclarecernos, más allá de que yo tengo también fe en que esto se va a dar vuelta en algún momento, pero tenemos que tenemos que tener dirigentes nuestros, claro, que sean realmente dirigentes nuestros. Sí, la impresión de que tengo esperanza, no, porque la esperanza es esperar, y justamente una de las cosas que no debemos hacer es esperar, sino que hay que ponerse a actuar. Exactamente. De hecho estamos actuando y bueno, personas como vos que vierten su punto de vista sobre cuestiones específicas es la que ayudan a que otros entiendan cuál es la situación. Por eso te agradecemos, Ricardo, toda esta magnífica exposición que has hecho de una temática que es bastante difícil de comprender por el común de la gente, incluso por nosotros mismos, ¿no es cierto? Seguro. Nuevamente te quiero dar las gracias. Creo que no nos quedamos con esto porque con toda seguridad tanto él como yo nos han quedado preguntas en el tintero y vos seguramente habrá otros temas sobre los que podríamos hablar. Perfecto. Y en cierta medida te comprometemos para una nueva entrevista. Bueno, primero agradecerles a ustedes la oportunidad que me dieron. Segundo, estoy a disposición para lo que necesiten y quiero dejar un mensaje para este momento que es muy importante por la educación nacional, pública y gratuita. Defendamos las universidades, seamos de alguna manera comunicadores de lo que en este momento están viviendo los rectores, el cuerpo académico de las universidades y los estudiantes. No dejemos que nos destruyan las universidades nacionales que tanto nos han costado
y tanta falta le hacen al país en este presente y nos va a hacer en el futuro. Porque si queremos volver a tener el desafío otra vez, tenemos que estar formados. Sí, así que muchísimas gracias y a disposición para lo que necesitemos. no, gracias a vos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias.